Padre amado, te damos gracias por este nuevo día, Padre, de este Shabbat que nos regala. Te pedimos, Padre, que bendigas, Padre, a Pablo para que él siga teniendo sabiduría, Padre, para que nos siga dirigiendo, enseñando tu palabra, Padre Celestial. Te pedimos por él para que se le siga abriendo su mente, Padre, a lo que tú quieres, Padre, que nosotros escuchemos, Padre Celestial, nos llegue toda la información que Él quiera enseñarnos, toda la palabra, Padre, que Él quiera incluirnos en nuestros corazones, en nuestra mente, Padre Celestial. Te damos gracias por este Shabbat que nos regalas y te pedimos por las personas, Padre, que están eh, en este momento, Padre, a punto también de conectarse, a todos los que estamos conectados, Padre Celestial, que seas tú dirigiéndolos, abriéndole para que ellos puedan también escuchar tu palabra, Padre amado, en esta tarde, en esta tarde, Padre. Que seas tú, Padre, llevándolo, trayéndolo, Padre, a escuchar tu palabra también, abriendo sus mentes y sus corazones también, Padre Celestial. Bendice tú a todo el grupo que está aquí, a los que nos reunimos y a los que no también, Padre Celestial. Ábreles puertas, ábreles caminos, enséñales, Padre, para que ellos puedan también escuchar tu palabra, Padre amado. Bendice a todo tu pueblo de Israel, Padre Celestial. Te pido, Padre, por nuestros hijos también, que sean ellos también en su momento, Padre, escuchando tu palabra también, nuestras familias, Padre Celestial, que seas tú también poniendo su inquietud, sus corazones, abriendo sus mentes. Padre, bendice este día, te pedimos que pongas este estudio en tus manos, Padre, que sea tú dirigiéndolo, para que todos podamos entender cada palabra, Padre Celestial. En el nombre de Mashiach te pedimos estas cosas. Amén y amén. Amén y amén. Amén. Estamos continuando con la serie de estudios en Shabbat y estamos extendiendo, no extendiendo sin razón, sino extendiendo este tema por número uno, por lo importante que es, pero número dos, por la cantidad de información que hay en la palabra acerca de este tema. Es acerca de la apostasía. Entonces, sin más demora, entramos en el tema y siempre con el entendimiento que nos da el apóstol en el libro de los Efesios y Yeshua desde luego en sus palabras, que hay solo un pueblo, no hay dos pueblos, no cambian las cosas porque Yahweh es el mismo, siempre su verdad es la verdad y como es la verdad es buena, es eficaz y no tiene que evolucionar, no tiene que cambiar para mejorar la situación, no, de eso no habla la palabra, sino lo que la palabra nos dice es que somos uno, un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un mismo Señor. Es la misma fe para todos, el mismo bautismo en Yeshua. Tenemos el mismo Creador, Padre, Elohim, Dios. Él es el mismo, no hay otro. No solo, y no es un asunto de que no hay otro, no hay manera de definir o ponerle una definición a nuestro Elohim, a nuestro Dios, que se parezcan como si fueran dos diferentes. Él es uno y Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos y Él no cambia y Él no miente. Entonces su palabra es confiable desde el principio. Desde la primera palabra, Bereshit, en el principio, desde esa misma palabra que Él comenzó a darnos, no ha habido ningún cambio. ¿Quiénes son los mentirosos? ¿Quiénes son los que cambian? ¿Quiénes son los que se apartan? Nosotros. ¿Qué es lo que hubo que cambiar en Hebreos, en el libro de los Hebreos? No el sistema que Yahweh estableció,
sino de la forma que nosotros lo administrábamos. Hubo un cambio en la administración de lo que el Padre nos encomendó como sacerdocio real. Ese es el libro de los Hebreos, pero Él es el mismo. Entonces, todos somos uno. Él es uno. Su verdad, su palabra, su Yahoshua es uno. Y desde esa verdad es la cual comenzamos cada estudio. En otras palabras, lo que Él nos dio en el mal llamado Antiguo Testamento, la Torá, los profetas, los libros, los salmos, las canciones, lo que debiera ser nuestros libros de adoración y alabanza, nuestros himnarios que están en la Biblia ya, ¿sí? Todo eso no ha cambiado, es el mismo, ¿sí? Y a Joshua siendo la piedra del ángulo, pero el fundamento es la palabra y Él es uno. En otras palabras, Él es el fundamento, Él es la verdad, Él es la palabra, Él es el camino. La diferencia es que Él se hizo carne, vino aquí a la tierra para demostrarnos, no solamente nos lo dio por escrito en la palabra, pero vino y vivió la palabra y nos la demostró. ¿Sí? Entonces, si Él nos envió el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el cual es el Espíritu de santidad del Padre, ese Espíritu Santo no nos va a llevar a una verdad o verdades diferentes de la que Yeshua nos enseñó, que el Padre nos dio. Estamos, entonces, de ahí, de ese punto de partida salimos. Vimos que ya en Isaías, desde los profetas, el Padre nos dijo que Él ya se ha revelado a nosotros desde el principio. Él ya proclama las cosas que van a suceder antes que sucedan. Y se las proclama a quién. Ahí está una verdad, no es un secreto, pero es un misterio sumamente importante. Que ya todo ha sido declarado desde el principio. En la palabra del Padre está el principio y está el fin. Y ahí está todo. Él estableció patrones. Patrones son, al igual en lo natural, que las leyes de la ciencia que no cambian, que son igual que el Padre, porque Él las creó inmutables, y siempre va a haber gravedad hasta que Yahweh haga algún cambio, y Él es el único que puede cambiar eso. Pero Él nos dijo que todo eso va a permanecer. Cielo y tierra, ¿verdad? Van a permanecer. Al final va a ser refinada, pero va a permanecer, al igual que su palabra. No cambia. Sin embargo, ¿quién la contamina? El hombre. Santiago 3, y desde niño aprendíamos esa cancioncita que la lengua es un fuego muy pequeño, pero es un mundo de maldad. Y a través de entender el lenguaje, el griego, el hebreo, vimos que lo que dice específicamente ese versículo o esos versículos o esa carta es que nuestro habla, nuestra lengua, nuestro lenguaje es el que empieza a destruir lo que el Padre estableció en Génesis desde el principio. Y como es lo que dice, y quema esos patrones, esos ciclos de Bereshit desde el principio. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? En 2 Pedro lo leímos también, que vendrán burladores. ¿Y qué es lo que van a hacer? Decir, ¿dónde está la venida del Mashiach? ¿Dónde está ese Salvador que viene? Desde que murieron nuestros ancestros, han estado proclamando eso y todavía no ha sucedido. Y después dice algo, también una clave. Ignoran la creación, Bereshit, y el diluvio. Importante.
entender lo que el Padre nos está tratando de comunicar. En esos mismos versículos nos habla de que un día son como 1000 años para Yahweh y 1000 años como un día, y ahí nos da pautas, los cuales hemos estudiado cuando estudiamos acerca de las profecías acerca de los últimos tiempos. No vamos a entrar en eso, aunque sí, toda la palabra está enlazada, y para entender ciertas cosas tenemos que echar fundamento, que es lo que hemos estado haciendo. Nuestra primera, nuestro primer estudio fue acerca de la vid, y que aprendimos que separado de él no somos nada, pero para que él nos separe, ¿qué es lo que tiene que haber sucedido? Tenemos que ser parte, ¿verdad? Entonces esa vid, si no damos frutos, y vimos lo que son los frutos, si no estamos pegados a esa vid, él nos arranca y nos echa fuera. Pero para ser arrancado de una vid tenemos que haber sido parte de esa vid. Y ahí vemos una definición de lo que es la apostasía. La apostasía no sucede a alguien que nunca fue parte de, porque apostasía es apartarse de algo. Vimos en el segundo estudio, hablamos acerca de qué cosa es la fe, porque muchos se recuestan a no tener que actuar, hacer, porque dicen, no, por la fe yo soy salvo, y creen que esa es la meta. Pero vimos temas como qué cosa es perseverar, que si perseveramos podemos llegar a la salvación. Entonces, no es solo un hecho de, no, yo tengo tanta fe que yo soy salvo por la fe. Sí, podemos entrar a ese derecho a la salvación por la fe, y solamente por la fe en el Mesías, porque Él es la puerta. Él es el único camino, no hay otro. Vimos eso, vimos que los padres de la fe eran padres de la fe porque hicieron. No simplemente tuvieron fe, sino se vio su fe en sus acciones. ¿Sí? El tercer estudio, ahí vimos el currículo completo de lo que vamos a estar estudiando, basado en Tesalonicenses 2, que es donde habla acerca de la apostasía del hombre de pecado, da el orden cronológico de esos eventos. El próximo estudio que dimos, los próximos dos estudios, entramos profundamente en las palabras de nuestro Adón Yahoshua y lo que él nos enseñó acerca de su venida. Y todo siguiendo ese patrón de Segunda Tesalonicenses, los versos que están en ese capítulo 2. Pueden regresar, leer, vamos a tocar unos cuantos punticos hoy. Vimos ya 1, 2, 3 y 4, la venida, nuestra reunión, que no dejemos que nos influyan y nos aparten de el modo nuestro de pensar, obvio si es bíblico, si estamos usando la verdad como nuestra referencia en lo que pensamos. ¿Y qué cosa era el día del Señor? Hoy empezamos con el punto número 5 en el orden de ese capítulo, que nos habla del engaño. Y obvio, el engaño es para llevarnos a qué, a ser apóstata. Nos lleva a la apostasía. ¿Y qué nos dice ese verso, ese capítulo? Y a través de toda la Biblia, porque no solo siempre apoyamos un verso, una porción, con el trasfondo completo, el contexto bíblico, ¿sí? Entonces vemos que primero viene esa apostasía. El engaño ya está en operación y la apostasía ya está en operación, pero hay uno que va a regir en estos últimos tiempos, del cual el hombre de pecado, el hijo de perdición, va a poder entrar y liderar ese movimiento apóstata. Eso está en Tesalonicenses. Entonces, vimos que muchas veces, no solo una, a través de estos versos y a través de todas las porciones que hemos estudiado, un tema acerca del engaño.
que se repite. Y aquí hay unos cuantos de los versos, los pueden buscar de nuevo y leerlo. Mateo 24, palabras de Yeshua. Tengan cuidado, que nadie los engañe. Lucas repitió, son las mismas palabras, pero visto de otro escritor, de lo que observó otro escritor, Lucas. Yeshua hablando también, mirad que no seáis engañados. Después en Timoteo, el autor de Timoteo, enseñando de lo que él aprendió, no solo de la Torá, de la ley del Antiguo Testamento, sino de lo que el Mesías enseñaba, nos dijo, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. ¿Qué es lo que vemos hoy día? Líderes religiosos que supuestamente el mundo los veía, o hasta ahora todavía los ve, como grandes hombres de Dios. Sin embargo, van de mal en peor. Y a veces nos preguntamos cómo ese hombre pudo haber caído de esa forma en ese tipo de pecado o el otro. La palabra lo profetizó. ¿Por qué? Porque engañan. Dice aquí, engañando y siendo engañado. ¿Por qué es tan fácil engañar a hombres que supuestamente estudian la palabra, tienen doctorados de años de estar leyendo, estudiando y enseñando la palabra? ¿Cómo que puede suceder? Marcos lo repite, mirad, que nadie os engañe. 1 Corintios 3:18, nadie se engañe a sí mismo. ¿Cómo que engaña a sí mismo? Sí. ¿Por qué el hombre se engaña a sí mismo? Hay cosas que él no quiere entender y por esa razón se engaña a sí mismo. Entonces Efesios 5 nos da esta declaración. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Apeizeia, no sé pronunciarlo, eso es griego. ¿Sí? ¿Qué significa desobediencia? Incredulidad, obstinada y rebelde. No es una desobediencia cualquiera. Es una incredulidad. ¿Por qué? Por la rebeldía. ¿En contra de qué están siendo rebeldes? Si están predicando al Dios verdadero y a su hijo Yahushua como el Mashiach, ¿dónde está y por qué están rebelándose? ¿En contra de qué? Pero miren lo que nos advierte, versículo 7. No seáis pues partícipes con ellos. Y en este estudio vamos a aclarar cosas con la palabra, definir cosas con la palabra, ver ciertas enseñanzas las cuales han sido usadas para tratar de moldearnos a un sistema la cual no es bíblica. Aunque suena bien, aunque parece como la verdad, no es. Desde el principio vimos ese patrón establecido que lo estableció la serpiente con Eva. Le dijo una verdad, tus ojos serán abiertos. Eso era una verdad. Y la llevó a la desobediencia usando verdades. Estamos, claro, siempre torciendo algún punto, torciendo algún hecho de esa verdad para desviar, sacarle el camino, apartar, apostatar. Eso es la definición de apostasía, separarnos. ¿Sí? Miren un verso y vamos a dar siempre, tratar de
dar ejemplos de cosas y ya vimos como estudiando lo verdadero no nos pueden engañar con algo falso. ¿Cuántos han oído esto? Yo lo he oído mucho, hasta mis familiares me dicen, no, pero tú no te congregas, ¿por qué? Porque dice la palabra, no seáis pues partícipes con ellos. Y mira el verso que sacan, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más, cuanto veéis que aquel día se acerca. Entonces me dicen, no, pero tú no te congregas. Bueno, miren mi congregación, está aquí en línea. Los que hacen la voluntad del Padre, esa es nuestra congregación, nuestra asamblea, nuestros hermanos en el Mesías, los que han entrado por la puerta. Y ahí es donde, si los encuentro, si encuentro un grupo, para allá voy yo. Porque este verso yo también lo creo, pero no lo uso para manipulación, lo cual es el patrón de los líderes religiosos. Ellos usan la palabra para llevar sus creencias a cabo, para controlar otras personas y entrarlos en su redil, no llevándolos a la puerta verdadera que es el Mesías y entrando en el redil verdadero donde, por eso Yeshua dijo, yo solo vine para esas ovejas perdidas de Israel. Ese es el redil verdadero. Y solo hay una vid verdadera. Y si pensamos que podemos ser parte de otra vid, de otro... no es así. Eso no es lo que dice la palabra. Entonces, tenemos que entender lo que el mundo usa para engañar. Colosenses 2. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Mirad, que nadie os engañe. De nuevo, esto es un tema a través de toda la palabra, comenzada por Yeshua. Bueno, también está en Isaías y en los profetas. Pero este tema es de suma importancia, porque si estás diciendo que no te engañen, es porque tienes la verdad. Si no tienes la verdad, no te están engañando. Simplemente están apoyando lo que ya tú crees. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Escuchen, aquí está un par de claves. Según las tradiciones de los hombres y dicha de cualquier forma, tradición, doctrina, verdades que establecieron los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según la puerta que lleva a redil, la cual es Yahoshua el Mashiach. Reina Valera va a decir Cristo, ¿verdad? Después lean Proverbios 3, Jeremías 17, para que puedan ampliar, apoyar lo que estamos aprendiendo aquí en Colosenses. No podemos leer todas las porciones porque estos estudios se extenderían muchísimo. Cierren los micrófonos, por favor. Si tienen alguna preguntita, levanten la manito esa y abrimos micrófono para que puedan preguntar. Pero mientras tanto, mantengan sus micrófonos cerrados porque la bulla del trasfondo de esos micrófonos sale altísimo y se graba. Entonces, que nadie nos engañe según estas tradiciones y rudimentos del mundo. ¿Cuál es el tema de hoy? El engaño. ¿Qué nos dijo el profeta Jeremías? Maldición sobre el hombre que confíe en hombres. ¿Cuántas veces hemos confiado en doctrinas establecidas por una denominación? Esas son doctrinas de hombre. Y puede ser que sean buenos, ¿verdad? Pero igual, ejemplo, lavarse las manos antes de partir el pan. Eso es bueno hacerlo.
pero no podemos decir que es un mandato de Dios porque no está escrito en la palabra. Estuviéramos añadiéndole a la palabra. Pero es algo bueno. Estamos. Maldición al hombre que confía en los hombres, cuyo corazón se aparta de Yahweh. Juntos formamos el cuerpo. Juntos estamos bajo la sombra del omnipotente que es Yahweh. Si te están comunicando palabra de Yahweh, entonces juntos, primero analizamos porque ya nos dio palabras segura, que es la que está escrita, y podemos analizar lo que nos están diciendo para estar seguros que esa persona no se está apartando, su corazón no se está apartando de Yahweh. Entonces juntos podemos aprender como cuerpo. Verso 7, bendito el hombre que confía en Yahweh. Yahweh será su seguridad. Verso 9, el corazón es más engañoso que cualquier otra cosa y moralmente enfermo. ¿Quién lo puede profundizar? ¿Quién puede entrar? Lean esta porción de Jeremías después para que vean el contexto total. Solo tocamos 3 versos para que nos demos cuenta que en el hombre no debemos confiar. Por ende, yo soy hombre y toda palabra que sale de mi boca, ustedes debieran estar leyendo estas porciones y si ven que algo está un poco rarito, inmediatamente llamarme la atención. Porque de nuevo, como cuerpo crecemos y no hay ninguna profecía que es para interpretación privada de un hombre, de una persona. Él nos da toda su verdad a su pueblo y juntos crecemos en gracia. Estamos. Nadie os engañe. Miren lo que dice Proverbio. Confía en Yahweh de todo corazón. No te exaltes en tu propia sabiduría. En todos tus caminos reconócele a Él. Entonces, primera parte y después un entonces. ¿Saben que casi toda la escritura, casi toda no, toda la escritura siempre tiene un entonces? Si guardas toda esta palabra que yo te doy hoy, entonces, lean las bendiciones. Y si no, entonces lean todas las maldiciones. Él dirigirá tus sendas. ¿Estamos entendiendo? Confiar es fe, tener fe en Yahweh de todo corazón, circuncidar vuestro corazón. Aunque me circuncide físicamente, si yo no, mi corazón no está circuncidado, de nada sirve. Estamos. Entonces Él dirigirá tus sendas. Entonces Él va a empezar a abrir su palabra a tu corazón y escribirla en tu interior. Jeremías 31. El nuevo pacto es que Él va a escribir el viejo pacto, que no es viejo, es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, en nuestros corazones. No seas engreído acerca de tu propia sabiduría, sino que teme a Yahweh y vuélvete de todo mal. Y hemos definido lo que es mal para Dios. No es nuestra propia definición del mal, sino la que Él estableció. Tesalonicenses 4:6. Que ninguno agravie ni engañe. Esa palabra engañe en Strong, la palabra griega significa seducir completamente. Nadie te seduzca. Hay otro verso que dice que van escuchando, buscando comezón, ¿verdad? Buscando a alguien que le predique algo que a ellos les gusta para que ellos puedan continuar haciendo o empezar a hacer cosas del mundo, de la carne, de las naciones. No tener que ser pueblo de Israel. Es más, hoy iba a empezar a dar ejemplos de engaño, pero decidí, cambié todo el estudio y decidí que tenemos que entender en sí de dónde y qué es el engaño
de los últimos tiempos. Y de eso es lo que estamos hablando. Después vamos a tocar ciertos puntos, ciertos engaños, ciertos desvíos que han establecido para que no podemos llegar a la verdad plena de Mashiach. ¿Sí? Unos cuantos ejemplos, que hay una diferencia entre el pacto y la ley. Otro engaño, que hay un reemplazo del pueblo de Israel con un pueblo nuevo por cuenta de que ellos pecaron. Eso no. Hay varias cosas. Otra es que Él nos va a liberar de toda tribulación a través de un evento específico y especial. Y no vamos a tener que sufrir que ese tiempo es para ese pueblo del cual ellos reemplazaron para traerlos de nuevo a Él, pero no están incluidos. Son doctrinas de hombre que las han usado para desviar. Y vamos a tocar esas doctrinas específicamente, pero primero tenemos que entender por qué. ¿Por qué hay gente todavía ciega? Que uno piensa, no lo están leyendo, no está frente a sus ojos en la palabra, no son estudiosos de la palabra y no ven eso. Yo siempre uso el ejemplo de que, ¿cómo que ni siquiera pueden contar a tres? Yeshua dijo, 3 días y 3 noches. Es la única señal que voy a dar a esta generación adúltera. Eh, ¿Sí? ¿Y cuál era? Que 3 días y 3 noches él iba a estar en la tierra. Sin embargo, siguen celebrando. Viernes en la noche enterraron a Jesús y el domingo de madrugada resucitó. Ni siquiera saben contar a tres. Ahí no caben 3 días y 3 noches. Son cositas, detalles que pueden sonar muy bonito, ¿sí? Pero nos desvían de la verdad. Tesalonicenses, verso 3, nadie os engañe. De nuevo, palabra seducir completamente en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y esta palabra, lo que hayamos estudiado, es una apostasía específica de los últimos tiempos, porque la apostasía siempre ha estado. Y el espíritu ese de el anti-Mashiach siempre está obrando desde el tiempo de Yeshua y antes. Pero va a venir una apostasía específica de los últimos tiempos que va a dar a luz a un hombre, ¿sí? El hombre de pecado. Y se manifieste ese hombre de pecado, ese hijo de perdición. De nuevo, vamos a dar otros versos. 1 Juan 3:7, hijitos, nadie os engañe, pero aquí, en vez de la palabra que acabamos de ver que significa seducir completamente, usa la palabra planao. Vamos a ver específicamente lo que significa eso. El que hace justicia es justo, como Él es justo, que nadie os engañe. Planao, ¿qué significa? Vagar, un engañador, engañar, errar, extraviar, descarriar y de nuevo seducir. ¿Qué es lo que nos dice Mateo? ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y tradujeron descarría, pero esa misma palabra planao, y es engañada, es extraviada, es descarriada. Alguna de ellas, ¿y de qué está hablando Yeshua en esta enseñanza? Que él tiene un redil, y él vino por ese redil, pero hay ovejas que se han apartado. ¿Y qué es lo que él hace? La busca. Él te está buscando. Él te quiere traer para que entres por la puerta y te unas a su redil. Ese redil tiene nombre. Ese redil tiene identidad, como leímos ya en Efesios 2.
¿sí? No deja las 99 y va a buscar la que está planado, la que está descarriada, la que está engañada. Cada uno de nosotros, bueno, no puedo decir cada uno de nosotros, yo no conozco a todos los que van a escuchar este video, pero hemos de alguna forma u otra venido de un sitio donde estábamos engañados y Él nos ha buscado, ¿sí? Y nos ha llevado a su redil y nos ha mostrado la palabra que está escrita para esas ovejas perdidas que Él vino a salvar. ¿Estamos entendiendo ahora? Porque vendrán, este versículo ya lo repasamos cuando estudiamos Mateo 24, muchos que diciendo que yo soy, yo Yeshua, el Mesías, soy el Mesías. Y a muchos, planao, engañarán, muchas ovejas las van a descarriar. Estamos. Y a muchos engañarán y a muchos van a extraviar, seduciéndolos. Es la forma que usan para engañar. Pueden ser salvos por la gracia y tienen garantizado, su puestecito allá en el cielo. Otra de esas cosas que son un engaño. Segunda Timoteo nos dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Lean Segunda de Pedro capítulo 2 y 3, que hablan acerca de esos falsos profetas. Lo iba a incluir en este estudio, pero se extendería un par de horas el estudio. Léanlo. ¿Sí? Y habla el capítulo 3 acerca de ese día de Yahweh que vendrá. Pero ¿qué es lo que van a estar haciendo estos profetas y falsos maestros? Engañando, usando sutilezas, cosas que parecen verdades, cosas seductoras. Estamos. Versos 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Timoteo, el apóstol Pablo, hablándole a uno de los que estaba liderando una asamblea, una congregación, ¿verdad? Y era bastante joven. No tomes en poco tu juventud, a Timoteo. Que desde su niñez Timoteo conocía las escrituras. ¿Qué escrituras tenía Timoteo en su niñez? Mateo, Marco, Apocalipsis, el Evangelio de Juan. No, la Torá, los profetas, los salmos. Desde su niñez, estas son las escrituras que él tenía. Y mira lo que declara el apóstol, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Sabio para sabiduría? ¿Para hacerse lucir? ¿Para sentirse mayor que los otros? No, para salvación. En otras palabras, uno a través de la escritura, uno puede llegar a salvarse, sí. Leímos eso en otras partes, en otros versos. El que persevera en su palabra, en la verdad, ese será salvo. Obvio, la oración de salvación hay que hacerla. Hay que entrar por la puerta. Hay que declarar que Yahoshua, el Mashiach, Yahweh que vino acá para enseñarnos la palabra a través de su vida. Ese es nuestro Adón, nuestro jefe, nuestra cabeza. A él seguimos. ¿Estamos? No excluye, no elimina esa fe en el Mesías. Sabio para la salvación por la fe que es en el Mesías Yahushua. En otras palabras, si nos hacemos sabios
Si estudiamos todas las escrituras, pero jamás habíamos entrado por la puerta que es el Mesías y habíamos aceptado el sacrificio que Él hizo por nosotros, no podemos ser limpios de todos nuestros pecados, no podemos entrar a ser su redil. Por eso hay 7 fiestas, aunque mal llamadas fiestas porque son 7 citas sagradas. 3 de ellas son fiestas, festividades, en las cuales nos deleitamos. Pero la primerita es un evento. Esa es el Pesaj. Esa es la muerte del Mesías. Esa es el sacrificio del Cordero, la cual limpia el pecado. Y justo esa misma noche comienza un proceso, una fiesta que es un proceso que se llama panes sin levadura. No solo ahora no pecamos. ¿Qué cosa es no pecar? No comer pan levado, sino que buscamos a través de toda esa semana, comenzando con el primer día, cualquier levadura que todavía queda en nuestras vidas, que es la levadura, las enseñanzas que nos han dado, nos han puesto, nos han enseñado que tenemos que arrancar de nuestra mente y nuestro corazón, porque nos apartan, nos hacen llegar a algo que no es la verdad, que no es Yahushua HaMashiach, que no es la Torah. Entonces, estas escrituras, hablándole a Timoteo, son las que pueden hacernos sabios para la salvación, porque hemos puesto nuestra fe en ese sacrificio del Mesías. ¿Sí? Entonces, continuamos leyendo Timoteo, porque le advierte acerca de estos hombres que en los últimos tiempos, ¿sí?, van a enseñar doctrinas de demonios. Vamos a entrar en eso también. También debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En realidad, Timoteo necesitaba saber eso. ¿Por qué le está enseñando esto y poniéndole una carta a Timoteo? Porque en nuestro tiempo van a haber Timoteos, los cuales necesitan entender esto, porque habrá hombres amadores de sí mismo. Y aquí empieza la lista: ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Estamos entendiendo ahora, esta es la lista que nos dice: el que se aparta de la palabra, de los mandamientos, en él crece ¿qué? Estas cosas: la maldad, la anomía, porque no tienen los mandamientos en su corazón. Imposible escribirlos en su corazón. Si no han entrado por la puerta, todo empieza a tener sentido basado en las fiestas. En los posteros tiempos, ¿sí?, habrán traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites. Aquí está la clave. Sella la lista con este hecho. ¿Por qué esta lista? Porque aman algo más que a Yahweh. ¿Cuáles son los primeros 2 mandamientos? Y esto, bueno, lo tenía para dar también en este estudio, pero voy a introducirlo y después vamos a entrar en más detalles. ¿Qué son los 10 mandamientos en sí? Hay 2 mandamientos: amar, ¿verdad?,
a Yahweh sobre todas las cosas y amar a tu prójimo. Y estos 10 son el resumen de esos dos, pero es un bosquejo de todos los otros mandamientos que nos enseñan cómo guardar estos 10. Ahora miren algo interesante. Los primeros 4, y en sí no son mandamientos, son las 10 palabras que Yahweh dio a través de Moshe. Dice, y estas 10 palabras, bueno, dice 10, y estas palabras, no dice mandamientos en la Torá, ¿verdad? ¿Cuál es la primera? La más importante. Yahweh es uno, no hay otro. La segunda, no tendrás ningún otro Dios. Y esa incluye hacerse ídolos, hacerse dioses ajenos, arrodillarse a ellos. El tercero, el nombre. El nombre de Yahweh es santo, sagrado. No jugamos con su nombre. ¿Y cuál es el cuarto? Y el puente. Se van a empezar a dar cuenta que este es el puente que hemos quebrantado. Que la razón que no el 4 al 10 no lo cumplimos como humanidad, como Adán, es porque ese puente lo hemos quebrantado, lo hemos roto. Por eso es que Isaías nos dice que reconstruyamos ese puente. Eso es lo que dice. Léanlo para que vean. ¿Y cuál es el puente del cual está hablando? El Shabbat. Si tenemos eso sobre todas las cosas, del 5 al 10, va a ser parte de nuestro ser, que queremos amarnos los unos a los otros. Honra padre, madre, no mates a nadie, no asesines a nadie, adulterio, no le robes, no le quites algo a otra persona, no estés calumniando, mintiendo, haciendo acusaciones falsas y no desees lo que otro tiene, la codicia. Todo eso es como tratar con nuestro, ¿sí? Entonces vemos dentro de esos mandamientos que comienza con amadores de sus deleites más que a Dios. Aunque tengan apariencia de piedad, es porque están intentando tener apariencia de piedad. El que tiene piedad no tiene que tener apariencia de piedad. No sé si me hago entender. Ya la tiene. Pero negará la eficacia de esa piedad. De nuevo, a estos evita. De nuevo, le pongo Hebreos 10:25, porque a mí me han dicho, ve y reúnete con ellos. Te estás dejando de congregar. No, yo no me tengo que congregar con ellos. La palabra me dice, evita a esos que son amadores de deleites más que a Dios, que están en esa lista, ¿sí? Que tienen apariencia de piedad. Palabras fuertes, pero amamos a Yahweh sobre todas las cosas. Verso 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Un hecho muy importante. Estas son las razones que nunca llegan al conocimiento de la verdad. Porque hay personas que por querer más los deleites de este mundo, por no amar a Yahweh sobre todas las cosas, desvían, mantienen a las personas
viviendo un engaño. 8, verso 8, de manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. ¿Quién eran Janes y Jambres? ¿Cuántos han visto la película esa de Moisés? ¿Verdad? Donde Janes y Jambres cantan muy bonito. Pero ¿qué es lo que hicieron? Hacían cosas bíblicas. Janes y Jambres resistieron a Moisés. Faraón llamó a sus sabios, los hechiceros. ¿Y qué hicieron? Lo mismo que hizo Moisés. Señales y prodigios. ¿Con qué? La diferencia es que usaban encantamientos. ¿De dónde venían esos encantamientos? Nos vamos a dar cuenta. Hicieron lo mismo, verso 22, lean la historia completa en capítulos 7 y 8. Hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció. ¿Quién representaba Faraón? Egipto. De Egipto Yahweh nos sacó. El problema es que a veces nuestro corazón sigue en Egipto. Tenemos que salir de las golosinas que nos proveía Egipto. Desafortunadamente, bueno, no digo desafortunadamente, para purificarnos tenemos que entrar al desierto. Y todo eso que todavía queda en nosotros se llama la fiesta de panes sin levadura, la tenemos que sacar y es un proceso. ¿Sí? Y no los escuchó el faraón a Yahweh. Mucha gente no está escuchando a Yahweh porque están siguiendo a Janes, y a Jambres. ¿Por qué? Porque hacen maravillas, porque hacen prodigios. Y los hechiceros, capítulo 8, verso 7, hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron ¿qué? Venir ranas. Y aquí le prometí a mi esposa que iba a hablar de las ranas. Sobre la tierra de Egipto, ranas. Bíblicamente, ¿qué representan las ranas? ¿Por qué ranas? Hemos entendido que Yahweh literalmente usó dioses egipcios para enseñarle a los egipcios que él era más poderoso. Pero yo creo que iba mucho más allá de eso, porque los egipcios tenían mucho más que solo 10 dioses. Tenían multitud de dioses. Escogió 10 específicos. Este es uno de ellos. Apocalipsis 16, verso 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales. ¿Casualidad? No, en la palabra de Yahweh no hay casualidad. Ya este patrón él lo había establecido desde la Torá. Que van a venir hombres haciendo grandes señales, prodigios, pero en sí van a ser ¿qué? Espíritus de demonios. Y esto que ha estado en función desde el principio va a establecerse en esta apostasía. Específicamente, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Recuerden, la palabra reyes incluye líderes de las naciones, porque yo sé que hay países que no tienen rey ya, pero el rey es el sistema de la persona que es líder
de una nación. Van a reunir estos líderes de las naciones, reyes, presidentes, sea como se llame, dictadores, para la batalla en el gran día de Yahweh. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Guarda sus ropas. En este versículo sí significa ropas. Guarda sus ropas. El ángel, esta profecía está hablando en claves. ¿Por qué? Porque como ya hemos estudiado, para que el que tiene que entender lo entienda, y aquel que no ama a Yahweh sobre todas las cosas, ¿verdad? No entienda. Para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ya leímos un versículo donde los traductores lo tradujeron ropa, pero ¿cuál era la traducción? Hasta estos traductores nos dieron una pista de lo que Yahweh quería decirnos aquí. De qué nos tenemos que arropar. Porque no es que nos vamos a ver desnudos delante de la gente, nos vamos a ver desnudos delante de Yahweh. No vamos a estar arropados de Yeshua Mashiach. ¿A cuántos les han enseñado que la razón que Yahweh nos ve perfecto es porque ve a quien nos cubre, que es Yeshua? Y Él es perfecto, ¿verdad? Pero ¿qué es y quién es Yeshua? Van a empezar a darse cuenta cuando empiecen a analizar y a atar todos estos cabos juntos, todas estas verdades. Cuando Yahweh nos mira, ve que hemos cumplido todos los mandamientos, porque ve la sangre del Mesías, la cual nos cubre. Y es nuestro trabajo perseverar en ese sacrificio que Yeshua hizo por nosotros, que es que Él cumplió todos los mandamientos para poder ser el que firma ese pacto que hemos quebrantado, que hemos quebrado. ¿Estamos entendiendo ahora? Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Las tengo ahí guardaditas en la gaveta. ¿Eso es lo que significa? ¿Por qué usa la palabra guardar? Bienaventurado el que guarda todos estos mandamientos. ¿Guardar ropa? ¿De verdad creen que estamos entendiendo? Mateo 22 y 23, perdón, capítulo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿De qué están hablando? Señales y prodigios, janes y jambres, obra de ranas, obra de espíritus malignos. ¿Creen ustedes que hay personas enfermas, obra de demonio? Sí. Hay enfermedades naturales, no me malentiendan. Si te cae un virus encima te vas a enfermar, ¿verdad? Una bacteria. Pero hay males que el enemigo pone sobre personas. ¿Creen que ese mismo enemigo la puede quitar? Sí. Puede sanar a los suyos. Y de ahí provienen señales que provienen de ranas. ¿Por qué sabemos? Porque estas mismas personas desechan que no se han arropado, no guardan sus ropas, los mandamientos. Verso 23 lo confirma. Y entonces yo, Yahoshua, declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de anomía, hacedores de maldad, que no tienen ley, no tienen Torah, van en contra de la ley. ¿Por qué?
porque prefieren seguir sus propios deseos, porque no aman al Dios, al Creador, al que escribió y nos dio su palabra y su promesa. Estamos, he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela. Para quien ya hemos estudiado para quién viene como ladrón, y guarda sus ropas para que no ande desnudo, que nos dice capítulo 22, versos 11 y 14, el que es injusto, que siga siendo injusto todavía, el que es inmundo va a seguir siendo inmundo, pero el que es justo, que siga practicando la justicia, y el que es santo, continúa santificándose. ¿Qué cosa es la santidad? Apartarse. ¿Cómo dice la palabra que nos apartamos? ¿Qué es lo que nos aparta y nos hace diferente? Sus mandamientos. Estamos. Ahora todo empieza a tener sentido. Ya hemos tocado esta Apocalipsis que dice Yeshua, escúchenme, yo estoy hablando, miren que yo vengo pronto, mi galardón conmigo, y los voy a recompensar según sus qué, sus obras, ¿verdad? No según su fe, según sus obras. ¿Por qué? Porque el que tiene la fe verdadera va a actuar. Los entendidos en los últimos tiempos, como dice el libro de Daniel, van a actuar obras. Verso 13, Yeshua, yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el principio, yo soy el fin, yo soy el primero, yo soy el último. Y aquí está Reina Valera, bienaventurados los que lavan sus ropas. Griego, joen tole, guardar mandamiento. Para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Aquí por lo menos hicieron una buena interpretación, aunque hicieron una mala traducción, ¿verdad? Traducir es, esto lo que es esta palabra, la voy a escribir aquí en otro lenguaje. Interpretar significa, esto es lo que significa esta palabra, voy a poner lo que yo creo que significa esta palabra. Esa es la diferencia entre traducir e interpretar. Aquí la interpretaron, aunque tienen una buena interpretación, porque vemos otro versículo que dice guardar la ropa. Estamos, Mateo 22, y entró el rey para ver a los convidados. ¿Cuántos han leído esta parábola? Que mandó a la gente, a sus siervos, a invitar a aquellos que estaban supuestos a venir a la boda, ¿verdad? Pero no vinieron, y después los invitó a traer a todos, buenos, malos, todo tipo de personas, ¿verdad? Pero vino una persona y ¿qué dijo? Este no está vestido de boda. ¿Eh? ¿Cuántos han preguntado qué significa esto? Pónganlo en el contexto bíblico. Guardar sus ropas, guardar los mandamientos. No estaba arropado, estaba desnudo delante del Padre, porque no enseñaba el resultado de su fe en su vida. No le interesaba ser obediente a la palabra de Yahweh. Eso dicho de otra forma es guardar los mandamientos. Mas él enmudeció. Se dio cuenta. Hay un versículo en Apocalipsis que dice, taparon su boca. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos, echarle en las tinieblas de afuera. Muy parecido a lo que leímos en la vid, muy parecido en lo que leemos en Apocalipsis que va a suceder al final.
allí será el lloro y el crujir de dientes. Verso 14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Estamos entendiendo. Entonces, ¿cuál va a ser el gran engaño? ¿Cuál es el engaño que está llegando a su pináculo? Donde un hombre va a poder venir y engañar a todo el mundo con esas mentiras que han estado siendo enseñadas como palabra de Yahweh. Verso 8 y 9, capítulo 19. Y a ella se le ha concedido que se vista, ¿a quién? A la esposa, de lino fino, limpio, resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Oye, no, ¿puede estar más claro? Estamos entendiendo las obras. ¿Qué cosa es esa vestimenta? Verso 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Yahweh. Entonces, no solo bienaventurados los que son llamados, miren a ver los que son llamados, cómo están arropados. Están captando. Los profetas, Isaías 25, en este monte Yahweh Tsebaot hará para todos los pueblos una fiesta de ricas comidas y vinos magníficos. Para todos los pueblos, los llamados, pero pocos son los escogidos. Deliciosa, rica comida y magníficos, elegantes vinos para los llamados. Todos los pueblos. ¿Qué hicieron los discípulos? Se echaron la red. ¿Sacaron cierto número de pescados? No, llegaron a la red llena. Y de ahí sacaron los pescados buenos. Verso 7. En este monte Él destruirá el velo que cubre el rostro de toda la gente. El velo que oculta a todas las naciones. Naciones, goyim, gentiles. Literal, hagoyim es la palabra que usa. Hemos visto otros versos acerca de un velo. Ese velo va a ser quitado. ¿Qué es lo que hace un velo? Uno no puede ver perfectamente. Cuando se quita el velo de la novia, se ve claramente quién es. ¿Sí? Él se tragará la muerte para siempre. Yahweh Elohim enjugará las lágrimas de todo rostro y removerá de toda la tierra la desgracia de su pueblo. Sufre. Me imagino que hay un qué o algo ahí que sufre. Porque Yahweh ha hablado. En aquel día ellos dirán, contemplen, este es nuestro Elohim, en quien hemos confiado, y Él nos salvará. Este es Yahweh. Hemos esperado por Él. Entiendan, Yahweh, Yahushua HaMashiach es Yahweh. Y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Yahushua HaMashiach es Yahweh. Estamos entendiendo ciertas cosas que hacíamos o hacemos todavía, pero no entendíamos el por qué. Son bíblicas. Estamos llenos de alegría, tan gozoso. Él nos salvó. Por eso, la fiesta de Sukkot, el mandamiento es, practiquen esta alegría. Estén alegres en esta fiesta. Esta es la fiesta de esta celebración, donde vamos a estar todos reunidos a la mesa, donde Él va a preparar todas estas comidas deliciosas.
Isaías 54, tu esposo es tu creador. Hoy, ajá, creador, esposo de quién. Recuerden, solo uno, un pueblo, ¿verdad? Una verdad, un Elohim, un Dios, un Padre, ¿sí? Israel se llama la esposa. Yahweh Sebaor es su nombre y el Hakadosh, el Santo de Israel, es tu Redentor. Él será llamado el Elohim de toda la tierra, el Dios de toda la tierra, pero el esposo de Israel. Porque Yahweh te ha llamado de regreso como una esposa abandonada y golpeada con dolor. Una esposa casada en su juventud no puede ser repudiada. Dice Yahweh tu Elohim, por un breve momento te abandoné, pero con gran misericordia tendré compasión de ti. Yo sé que estamos saltando de verso a verso a verso, no podemos estar leyendo los capítulos enteros de nuevo porque se extiende, pero esto ya se los envié. Les insto que regresen a todos estos versos, los busquen, lean el contexto, vean si lo que estamos enseñando es verdad o no. ¿Por qué lo deben hacer? Por amor a Yahweh. El que no le interesa, no lo va a hacer. Pero el que le interesa la verdad, y a eso vamos, y con eso van a ver en la conclusión de este estudio, no la de todo el tema, pero de este estudio, la cual ya la introdujimos en estudios anteriores, ¿sí? Le dijo el rey, ¿cómo entraste? No estás vestido de boda. ¿Cómo entró? Todos han sido invitados, pero pocos son los escogidos. El que vela y guarda sus ropas, Apocalipsis 16:15, Apocalipsis 19:8 y 9, estos son los versos que hemos leído, para que vean cuántas veces se repite este tema, que se vista de lino fino, porque el lino son las acciones justas de los santos, Apocalipsis 22, según sea su obra, los que lavan sus ropas, los que guardan los mandamientos. ¿Estamos llegando a una conclusión? Si entendemos y no nos pueden engañar acerca de estos significados importantes, ¿qué sucede con la apostasía? La vamos a poder ver. ¿Qué sucede con el hombre que no quiere guardar la ley? El hombre de perdición, el anti-Mashiach, lo vamos a conocer. No vamos a tener que estudiar si es judío, si es que no le gustan las mujeres, si es esto, si es lo otro, si se va a sentar en este lugar, si se va a sentar en el otro. El que no ama guardar los mandamientos, el que no le interesa, tiene el espíritu del anti-Mashiach, el cual ya está obrando. Pero el que lo establece y trata de imponérselo a todo el mundo y engaña a todo el mundo. ¿A quién no puede engañar? Al Israel verdadero, ¿verdad? Pero engaña a todo el mundo. Ese es el anti-Mashiach. Cuando ese sea revelado, entonces Yeshua viene para destruirlo. ¿Con qué? La espada que sale de su boca. ¿Qué es la espada que sale de su boca? No la de Santiago, la que quema a Bereshit, la que quema los patrones del Padre, sino la verdadera, la espada que penetra, la espada de dos filos. Con esa va a derrotar. De la misma forma que los 40 días en el desierto derrotó la tentación que le trajo el enemigo. ¿Con qué? Con la palabra.
Estamos. Vamos a poner esto que hemos estado leyendo en contexto, leyendo Timoteo, para que no haya ninguna duda, ¿verdad? Carácter de los hombres en los últimos tiempos, verso 8. Así también estos resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de ellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Pablo hablándole a su discípulo Timoteo, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado Yahweh. En otras palabras, sufrió. Él no fue el ejemplo, el símbolo del rapto. Yahweh no se lo llevó antes que tuviera que sufrir a través de sus tribulaciones. Él fue el que dijo, he corrido la buena batalla, he luchado como soldado, ¿verdad? Y ahora estoy llegando al final. Estamos, todo empieza a tener sentido. Padre, dijo Yeshua, no oro que los saques de este mundo, sino que los protejas del mal, básicamente. Van a sufrir. Tenemos que sufrir. Si no sufrimos es que no estamos guardando los mandamientos, no nos estamos separando para Él. Pero tenemos una esperanza maravillosa que vale la pena. Mejor que cualquier cosa que te pueda prometer un apóstol que si das dinero te vas a hacer rico. Verso 12. También todos los que quieren vivir piadosamente en el Mashiach Yehoshua padecerán persecución. Ahí está claro. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido ya las escrituras que ya entendemos lo que es, las cuales pueden llevarnos a la salvación por la fe. Estamos. Entonces, el verso famoso que yo aprendí desde mi niñez en la escuela dominical, que era lo que nos levantábamos todo antes de empezar cada estudio y lo recitábamos todo en alta voz. Toda escritura es enviada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces íbamos y estudiábamos el Nuevo Testamento solamente. Toda escritura es inspirada por Yahweh para llevarnos a cumplir todos los mandamientos. Esas son las buenas obras de las cuales nos debemos arropar. Estamos. Ahora, el engaño. ¿Cuál es el engaño? Ya nos podemos dar cuenta. Ya hemos echado un fundamento en los últimos 5 estudios. Y aquí estamos viendo los avisos de que nadie nos engañe y la definición de ese engaño. Gocémonos, alegrémonos y démosle honra porque han llegado las bodas del Cordero y estoy preparado. Y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista. Nos estamos verdaderamente vistiendo para esa boda. ¿Cuáles son nuestras acciones? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿O nos hemos enlistado
enlistado en la anomía de Mateo 24. Y por esa razón nuestro amor se está enfriando. Y por haberse multiplicado la falta de mandamiento en mi vida, mi amor se va a enfriar. Mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Este es tu lema? ¿Estamos verdaderamente listos para esa boda? ¿Saben que para poder guardar los mandamientos los tenemos que conocer? ¿Cuántos mandamientos hemos leído en los últimos días? Nosotros o vosotros, ¿quiénes somos nosotros o debiéramos ser? Sus discípulos. ¿Quiénes son sus discípulos? Los que aman la verdad. Sabemos perfectamente que el día de Yahweh vendrá. ¿Cómo? Perdón, en la noche, pero ¿a quién? A los que nos están tratando de engañar. A esos líderes religiosos, cuando ellos dicen paz, seguridad, ¿qué vendrá sobre ellos? Destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta. Fíjense que se van a dar cuenta, porque los dolores no vienen de una, van aumentando. Yo sé que aquí hay que los que están escuchando que han parido, saben lo que estoy hablando, ¿verdad? Y hasta llegar a ese punto. Pero llega un punto que vienen los dolores tan fuertes y tan rápido que ya no puedes escapar. Ahí viene el bebé, ¿sí? En este caso, el bebé es la destrucción repentina. Los que aman la verdad son los que aman a Yeshua. ¿Por qué? Yeshua nos dijo, yo soy la verdad. No solo dijo, yo soy la verdad, nos dijo, yo soy la palabra. Juan nos escribió, en el principio era Yeshua, la palabra. ¿Verdad? Él es la Torá, la palabra encarnada. ¿Qué cosa es la palabra? Es las instrucciones, es el manual del fabricante, del creador, el manual de cómo es el reino según lo que el cielo estableció, lo que Yahweh estableció, es el reino de Yahweh. ¿Sí? ¿Cuándo vendrá el reino de Elohim? Eso es lo que preguntaron. Lo estudiamos en el estudio anterior. ¿Qué fue lo que Yeshua le respondió? Eso mismo, no vendrá con advertencia. No digan, mira, aquí está, mira, aquí llegó. Es más, Yeshua mismo le dijo, ahora mismo está el reino entre ustedes. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Esto mismo. Vamos a regresar al previo. Este es el reino. Yeshua, al que ellos estaban mirando y con quien estaban hablando, es el reino de Yahweh. Su palabra. ¿Por qué sabemos eso? Porque eso es lo que va a ser establecido. Primero por 1000 años y después por la eternidad. Estamos. Y ellos nos dirán, mira aquí, mira allá. Y nosotros le vamos a decir, no. Porque nosotros sabemos que nuestro Mesías viene y todo ojo verá y toda lengua confesará. Porque va a venir como un relámpago. Cuando cae un relámpago en la ciudad, ¿quién no lo escucha? ¿Quién no lo ve? Y va a resplandecer desde un extremo del cielo hasta el otro. Así será el día que Yeshua regrese. No en secreto,
No va a haber un rapto donde la gente se desaparece y dejan su ropita ahí tendida, ¿verdad? ¿Qué nos dijo Yeshua? Como los días de Noé, como los días de Lot. La maldad del hombre era ¿qué? Mucho. ¿Por qué en Sodoma abusaban de las personas? Porque el amor se había enfriado, no había mandamiento. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Destruirá a todos los pecadores, nadie escapará de la ira de Yahweh. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era solamente malos. Tiempo de Noé en Sodoma y Gomorra. Estamos. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Estamos nosotros simplemente viviendo? ¿Nos estamos preocupando solamente de nuestras necesidades diarias, de disfrutar de cualquier otra cosa que puedan pensar? ¿Estamos solamente viviendo nuestras vidas? Al igual que en los días de Noé, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. ¿Y qué sucedió? El diluvio los destruyó a todos. Estamos como Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. ¿Y qué sucedió? Llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. A su pueblo, el cual se va a gozar en ver su venida para salvación. A las naciones, a los que no le interesan, a los que están haciendo y deshaciendo, para destrucción. En sí, ¿de qué lado estamos? Vemos que nuestro amor se ha enfriado, vemos que no nos interesa buscar lo que el Padre quiere que obedezcamos para hacerlo. Que Yahweh los bendiga. Estaremos continuando con este tema. Estaremos tocando los temas que mencioné al principio. Y espero que este estudio le ha sido de bendición. Hasta el próximo Shabbat. Amén. Amén.